cabo una dicción súper importante. Así que reitero mi agradecimiento a los dos por participar. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, para comenzar, si se quieren presentar, Antonia. Dale. Bueno, hola a todos. Yo soy Antonia Mendoza. Hice el magíster de finanzas el año 2018. Yo soy de Santiago, así que pregrado lo hice en Santiago también. Y actualmente estoy trabajando como trainee en el área de Treasury Services en JP Morgan, acá en Santiago también. Perfecto. Por mi lado, bueno, mi nombre es Alejandro Garrido. Yo hice el pregrado en Viña y después hice el magíster en Santiago. El magíster me tocó hacerlo 2016 y actualmente estoy trabajando en una compañía de seguros en el área de inversiones como analista senior de inversiones alternativas, que más adelante podemos empezar a ahondar en qué tipo de inversiones son esas. Pero un gusto y gracias también por saludos a todos los presentes y estamos aquí para ayudarles y responder sus dudas. Perfecto. Caro Subirana, comience con las preguntas, bombardea ahora ya. Ya, perfecto. ¿Quieren partir hablando o con preguntas? ¿Cómo quieren? ¿Cómo prefieren? Como les haya resultado a ustedes mejor, me da lo mismo. Si quieres puedes partir contándonos tu experiencia, cómo ha sido. ¿Parto yo? Sí. Sí, Dale. vamos primero. Bueno, yo como para partir un poco contándoles mi experiencia con el magíster, yo entré a la universidad siempre pensando que iba a tomar el magíster de marketing. Como que, de hecho, antes de comercial quería estudiar psicología, periodismo, como que me di hartas vueltas por el lado como más humanista. Y cuando estuve ya en el magíster, o sea, en los últimos años de pregrado, con los primeros ramos de finanzas, qué sé yo, me di cuenta de que tenía como este bichito financiero que me llamaba un poco la atención el área, pero que siempre me dio susto, como que al final es un rubro como de repente se tiene como ese tabú de que es como muy, muy duro, como de harto número, como medio denso, entonces le tenía como mucho respeto. Cuando tuve Finanzas 2, estuve con el profe Jaime Valenzuela, le pregunté derechamente como, profe, si es que yo paso este ramo como bien, como qué tan preparada estoy como para el magíster, qué tan distinto es. Y él me dijo como muy convencido de que ya teniendo como esa base, como que ya estaba como con un bloque como asegurado en el magíster y que no se iba a hacer tan difícil. Entonces ahí como que tomé la decisión de tirarme a la piscina, con miedo a la exigencia que podía significar el magíster, y también como por el hecho de que siempre se ha visto un rubro como supuestamente como para los hombres en realidad, como que no hay tantas mujeres hoy día en el mundo financiero, entonces eso hay que cambiarlo también. Pero ahí una vez adentro ya me di cuenta de que había sido la decisión correcta, que en realidad, si bien es un magíster desafiante, sí, es desafiante, hay que estudiar también, hay que estudiar quizá un poquito más de lo que nosotros veníamos acostumbrados de pregrado, pero al final los ramos y los profesores complicados es parte del juego, o sea, da lo mismo en qué magíster uno esté metido, vaya a tener como situaciones más complicadas que vaya a tener que aprender a sobrellevarlas, pero es un magíster muy enriquecedor en términos de conocimiento, y también se conocen personas, pucha, como muy, muy aplicadas, y de todo en realidad, como que al final uno piensa como no, al magíster entran los Mateos, hay de todo, entonces eso también es bueno, porque están todos en la misma onda, entonces uno se termina haciendo amigos también en esas semanas de prueba un poquito más dolorosas, pero al final se puede sacar adelante y al final te va a servir siempre. O sea, si tú me preguntas como, Anton, no sé si quiero trabajar en el mundo financiero, pero igual me llama la atención la finanza, ¿este magíster me conviene? Yo diría que 1000% que sí. O sea, si te gusta la finanza, es el minuto para tener ese año dedicado a eso y aprender de este mundo financiero que en realidad es transversal a todos los trabajos, a todos los negocios. O sea, yo creo que en verdad es una ventaja competitiva al salir de la universidad tener este tipo de conocimiento porque es el más difícil de adquirir después. O sea, si tú te vas, por ejemplo, no sé, sin desmerecer el otro magíster, claramente, pero al final, como es tanto estudio el que requiere, como en términos como de conceptos, es un mundo tan distinto al que no estamos acostumbrados, que es más difícil especializarse después.
Creo que eso fue como parte de mi árbol de decisiones cuando tuve que tomar la decisión del magíster. Y al final, claramente, estos conocimientos en finanzas te van a ayudar si tú quieres dedicarte el día de mañana, no sé, te gusta la consultoría o derechamente te gusta banco, inversiones, claramente te va a servir, pero también te va a servir si a ti te interesa el área comercial, si incluso tú quieres tener tu propio emprendimiento después, porque es un área que al final es la base de todas las otras, digamos. Entonces ahí está lo entretenido, que al final termina siendo una herramienta más con la cual defenderte y poder desarrollarte como profesional después. A mí me Perfecto. pasó algo parecido en realidad, porque, claro, yo en mi momento me tocó escoger entre, a mí siempre me gustó, bueno, me gustaba recursos humanos, me gustaba marketing, yo creo que finanzas se me daba, pero no es que me encantara, y claro, tuve la misma deducción que Antonio en su momento, porque, y lo veo ahora con mis compañeros, etcétera, porque al final uno compara después los que se fueron por marketing, por, no sé, por el de management, etcétera, y distintos otros magísteres, el de economía también, yo creo que es mucho más fácil aprovechar el vuelo, digamos, de estar estudiando los primeros 4 años para estudiar algo bastante duro y abstracto, y después poder hacer una especialización, no sé, pues en marketing o cualquier otra cosa que te guste. En cambio, el camino inverso es mucho más difícil. Alguien que haya salido, digamos, en especial cuando estás trabajando, que después cuando les toque trabajar van a ver que es muy fácil, o sea, si uno viene en la U se puede quejar de que uno tiene hartos ramos, etcétera, pero es muy fácil estudiar sin tener que trabajar, porque cuando uno trabaja y tiene que hacer diplomados en la noche o estudiar es bien complejo. Entonces, sería mucho más fácil tomar algo más soft, sin desmerecer los otros magísteres, pero creo que más conceptual que abstracto, porque ya, no sé cómo tienen estructuradas las preguntas, pero ya, claro, si recuerdo mi año de magíster, o sea, el quinto año, o sea, de mis 5 años fue el más duro y es bien abstracto, no es como cuando un pregrado tiene esa combinación de, bueno, no sé, pues estrategia o finanzas puede ser duro, pero los ramos más humanistas es más ligero o desarrolla otras habilidades. En cambio, tener el quinto año te choca un poco al principio tener tantas materias de conocimientos tan duros y saltar de una a la otra. Es como tener todo, imagínense su día, para mí fue hace 3 años ya, pero todo su malla de puras finanzas 1, finanzas 2, digamos. Entonces, por ese lado yo preferiría, o sea, recomiendo tomar finanzas primero si es que les agrada, digamos. O si tienen se están decidiendo. Perfecto. ¿Y ustedes qué piensan que hace especial al magíster de finanzas de la UAI a comparación con los otros magísteres de las otras universidades? Yo creo que en realidad el magíster de la U es súper completo. O sea, de partida de tener la, comillas, obligación de especializarte el último año ya es un plus que nos distingue como universidad a la salida. Aparte, creo que está muy bien armado porque después los que tomen finanzas se van a dar cuenta de que, como decía Alejandro, tienes muchos ramos conceptuales, pero al final te das cuenta que son distintos lenguajes de un mismo libro, digamos. O sea, tení finanzas corporativas, tení renta fija, tení opciones que te hablan de cosas distintas de finanzas, pero al final todos apuntan a lo mismo en su lenguaje particular. Entonces, esa es la idea, como que al final te logra como formar un poco la cabeza en el mundo financiero y los profesores que hay, pucha, yo encuentro que son todos secos, claramente hay algunos como medio exigentes y se le puede como alegar de ciertas cosas, pero al final todo es mejorable, nada es perfecto, pero yo creo que es muy completo, o sea, al final en las universidades tradicionales claramente es una ventaja que nosotros tenemos y que al minuto de tomar o de ir a postular a un puesto afuera, eso ya tenía un paso adelante en el juego, o sea, sabes más que la otra persona. E incluso de repente, o sea, es muy distinto tomar un diplomado de finanzas que un magíster específico, porque de verdad llevas a profundizar en muchos temas que quizás nunca más en tu vida vas a ver, pero eso habla muy bien también de la universidad, o sea, del magíster en sí, que se preocupan de eso. Entonces al final yo creo que dedicarle un año completo a este mundo en verdad es un privilegio y se pueden tomarlo, escucha, sacarle el jugo.
Por mi lado, concuerdo totalmente. Yo diría que el magíster es una especie de catapulta al principio para tu carrera laboral. Si te pones, es muy mi opinión, pero si nos ponemos a competir, digamos, en UAI, magíster en finanzas con otro egresado que no vio, y para un mismo cargo de finanzas, sí o sí tienes una ventaja superior al principio, y se notaba en las entrevistas de trabajo y demás, y también se notaba porque obviamente uno empieza a trabajar y al final uno compite con un ingeniero comercial o bien un ingeniero civil que no ha pasado por derivados financieros, puede haber pasado por valorización de empresas en pregrado, finanzas 1, finanzas 2, pero los electivos del magíster son muy buenos, digamos, opciones como, no sé, el CFA Research Challenge, que yo pude participar en mi año y que cada año está abierto, que es una competencia a nivel nacional entre distintas universidades para valorizar empresas, te deja fundamentos, o sea, un conocimiento bastante superior a alguien que solo haya tenido pregrado, digamos. Entonces, se nota mucho y es algo que si van a tomar el magíster, deberían aprovecharlo. Efectivamente, después uno se puede nivelar, o sea, los demás se pueden nivelar, pero tomar ese vuelo para ir comenzando la carrera es bastante beneficioso. Otro punto que el magíster eh, te hace, varios de los ramos te hacen usar Bloomberg, que es esta plataforma este terminal financiero para bajar datos financieros de la mayoría de lo que ustedes quieran en realidad. Uno puede usar Bloomberg o Thomson Reuters, que al final son competencias que uno los usa ambos en el magíster, y por lo menos para mí eso me sirvió mucho en mi carrera, porque, claro, sí o sí uno tiene que saber usar ambos para cualquier trabajo en general, digamos, financiero, o vas a estar asociado a esa información. Y me acuerdo, en mi primer cargo, yo pude tomar proyectos mucho más grandes o de mayor envergadura, que incluso me permitieron viajar después o hacer formaciones posteriores, gracias a que yo tenía una formación básica de Bloomberg, digamos. Y eso les va a servir bastante. ¿Y cómo ha sido su experiencia laboral hasta el momento? ¿Y cómo ha ayudado el magíster que tomaron a impulsar su carrera? Eh, por mi lado, o sea, yo terminé, ya el magíster lo hice el 2018, en enero de 2019 di el examen de grado y partí haciendo mi práctica profesional en EY, en el área de evaluation, que ahí full financiero, como modelar, estamos como en el periodo de auditoría, entonces hacíamos distintas cosas aplicadas al mundo financiero, entonces ahí claramente me ayudó bastante. Y como una cosa antes de entrar como lo que estoy haciendo hoy día, como complementando un poco lo que antes decía Alejandro, y quizás me mezclo con la pregunta anterior, pero para que no se me olvide decirlo, creo que ya a nivel como de universidad tenemos una parada distinta a las otras. O sea, yo creo que el alumno de la UAI tiene una facilidad para trabajar en equipo y de comunicarse, que creo que se nos da mejor que otras universidades, como que tenemos ese sello, creo yo. Y como sumar eso al conocimiento financiero es muy bueno, porque al final da lo mismo en qué área te vayas a desempeñar después, o sea, si te gusta el mundo financiero, buenísimo, y si es que no, bien también, porque puedes aportar con ese granito de arena en esa área, con ese conocimiento, ese tipo de análisis que tú traes de la universidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hoy día llevo un poco más de un año trabajando en JP Morgan y estoy en el área de Treasury Services, que básicamente lo que hacemos es trabajar con la liquidez de la empresa, de nuestros clientes, manejamos la liquidez, los pagos, todo lo que tenga que ver como con tesorería, lo vemos nosotros, y estoy en el área comercial. Pero si bien es un área comercial, es un área que demanda mucho análisis financiero también. O sea, todo lo que son las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, que los días, qué sé yo, va mucho con la estrategia comercial que tú quieres tomar, entender bien cómo funciona esa máquina por detrás. Entonces, para mí me ha ayudado muchísimo tener este backup financiero y también ayuda mucho en el sentido de que, por ejemplo, si es que la Fed baja las tasas o si el Banco Central bajó las tasas, ¿cómo va a impactar? ¿O qué pasa con la FP? Como que estáis todo el día, es como un mundo muy dinámico y al final ves el diario y en vez de leer solamente noticias, lees información. Como que es muy distinto cómo te cambia el switch cuando te metes a EMOL, como que ya no es solamente titulares, sino que es como, chuta, está pasando esto, ¿cómo va a impactar en mi negocio? ¿Cómo va a impactar en mi área? Como que todas esas cosas creo que es un alcance que viene dado por el magíster que tenemos nosotros.
yo creo que vamos a mezclar las preguntas, pero yo creo que es en beneficio igual de la audiencia. Yo creo que juntando yo creo que nos diferenciamos mucho por el hecho de nuestras habilidades blandas. No es bla bla que vende la universidad al final, porque se nota bastante que puede haber otras universidades donde el nivel técnico pueda ser igual, o bueno, sin, dejando de lado que no tiene el magíster, pero se nota que trabajamos en equipo, que es fácil. Y si les diría el que ha sido lo más difícil de mis 3 años de carrera, es que uno trabaja todo el día con temas muy complejos y abstractos, que efectivamente con tu par o tu jefe puede ser que si tienen, obviamente hay gente que tiene doctorado en finanzas, etcétera, se entienden, pero lo más complejo es explicar de manera simple todos esos términos ante un directorio, ante personas con gran experiencia, pero en los directorios de empresas no necesariamente hay gente con background financiero, hay background de distintos rubros, y uno no va a estar explicándole, oye, la fórmula del derivado es así y asado, por eso llevamos todo un modelo gigante, sino al final uno entrega resultados y es parte de esas habilidades blandas a explicar las cosas de manera fácil. Entonces yo creo que ahí yo pude comparar, yo creo que doy fe de que eso es así, porque igual cuando entré a trabajar había otros alumnos ex UAI, magíster en finanzas y también de otras universidades, y se notaba esa diferencia. Entrando más a lo que hago, yo ahora trabajo, o sea, terminé el magíster 2016 y el examen de grado 2017, y entré a trabajar en una compañía de seguros. Se llama Confuturo, vende rentas vitalicias, que al final es la competencia de una AFP, porque uno se jubila o por renta o por AFP o por renta vitalicia. Yo empecé en la parte de riesgo, viendo todo lo que era derivados financieros, valorización de empresas, proyectos de M&A en Chile también, adquisición de, no sé, por ejemplo, las compañías de seguro AFP invertimos en carreteras, en líneas de transmisión eléctrica, en varios proyectos así que se clasifican como infraestructura o activos alternativos en lo que es Chile. Y después, hace un año que estoy en la mesa de dinero también de la compañía, donde ahora veo todos los que son activos alternativos, que al final activo alternativo son fondos que al final invertimos institucionales como FP o compañías de seguros, y esos fondos compran empresas privadas y después las hacen crecer y las venden, sea o en bolsa o otra entidad. Para darse una idea fácil, digamos, eh, Circo du Soleil o, no sé, Uber, la mayoría de los dueños son estos fondos. Entonces al final uno como compañía de seguros termina siendo dueño de estas empresas eh, de cierto porcentaje. O sino también McAfee, por ejemplo, el antivirus, hay fondos que se dedican solo a comprar software y cosas así. Veo eso, y también en mi tiempo libre, bueno, no en mi tiempo libre, sino en lo que me queda del tiempo, veo renta variable nacional. Soy trader de acciones nacionales. Perfecto. Yo creo que ese punto que tocan ahí de la habilidad blanda es súper importante porque, si soy sincero, desde dentro de la universidad igual de repente los alumnos tienden a ver esto de las artes liberales un poco como con desdén o un poco como con resistencia, pero en base a lo que ustedes comentan, igual como que uno puede ver que en el fondo esto tiene un sentido, esto te va a ayudar en tu vida profesional, la capacidad de análisis, si es que surge un problema, no importa el ámbito del magíster en el que uno se dedique, pero en el fondo la capacidad para abordar un problema y resolverlo, o también como dice Alejandro, de repente toca, no sé, presentar frente a un directorio y el director no quiere escuchar toda la parte técnica de cómo lo hiciste, sino que hay que hacer como un resumen y compartir bien la información para dar justamente la información que la persona quiere saber. Y en ese Claro. sentido es como súper valioso lo que ustedes dicen. Igual un poco más preguntando como en su experiencia dentro del magíster, ¿qué ramo a ustedes les parecía así como complicado, o algún profe que ustedes hayan pensado que es seco, así? ¿Cómo fue esa experiencia? Más como a profundidad. Yo soy abanderada del profe Jaime Valenzuela, Em, pero también porque él fue mi profe en Finanzas 2, cuarto año en la U, y después me hizo ramo de renta fija y después de equity.
y fui ayudante del profe mucho tiempo también, en renta fija. Entonces, pucha, quizás es viejo y tiene sus mañas y cosas así, pero en verdad es seco, o sea, para seguir ahí y tener la cabeza que tiene, en verdad, un 7. Otro profesor que también como destacable, creo que es Augusto Castillo, que es el profesor que a mí me hizo opciones, pero también está haciendo otro ramo de derivado, que puede estar haciendo opciones futuros, pero bueno, él también, muy buen profe, como que te explica. Yo creo que los profesores en general tienen muy buena disposición, o sea, si eres un gallo que está en la clase, que pesca, que se nota que te esforzáis, porque igual puede pasar de que pucha, estudiaste, te sacaste de la cresta y te fue mal y te fuiste de rojo. Puede pasar, como te ha pasado en toda la universidad también, ¿cachai? Esto no es muy distinto a pregrado en ese sentido, o sea, los profesores siguen siendo igual de alcanzables que en pregrado, incluso más yo creo, porque como ya ven que te estáis dedicando a algo en serio, como que son mucho más abiertos a recibir todo ese feedback y poder apoyarte en lo que ellos fueron, como que eso. Por mi lado, yo creo que va a sonar que nos estamos copiando, pero sí, es que al final yo creo que pasa lo mismo en todos los años. Mu- eh, por el lado de equity y renta fija, el profe Valenzuela, o sea, aparte de ser inteligente, lo hace bastante ameno, siempre va a estar con sus chistes, sus tallas, entonces se la pasa bastante bien con él. Y yo concuerdo en que yo creo que no privilegiaría en conocimiento a ningún profe porque el profe que hace cada área lo hace bastante bien. Y tal vez, claro, como los derivados financieros, lo que son opciones o futuros que lo hacen Augusto Castillo o Zurita, son temas tal vez más complejos. Puede ser que, claro, se destacan un poco porque logran explicar cosas bastante densas. Entonces yo diría que sí, top profe, Valenzuela, Castillo y Zurita. Y también Zurita hace bastantes publicaciones y demás Sí, en el es mundo seco. financiero. Sí, es seco. Y también lo que sí me agradó, que yo creo que Antonio ya lo tuve, es que en mi época yo no tuve, no había lectivo de activos alternativos, que creo que sí después lo incorporaron. Por lo menos sé que un magíster abajo mío lo tuvo, o sea, 2000, que tuvo el 2017. Entonces diría que para cada electivo, normalmente, o sea, la universidad igual, el magíster se destaca por conseguir profesores que se dediquen específicamente a ese rubro. Entonces, eh, consejo, si es que tomen los electivos más difíciles que puedan, después se van a arrepentir si no los tomaron, aunque sea un magíster aunque sea un trimestre muy duro, después lo van a valorar. Ahí también, ahí lo único que pueden hacer su juego es con econometría financiera, que es el ramo más difícil del año, Ese es el más difícil, para no porque sobrecargar ese trimestre. Ahí como consejo táctico, sobrecarguen los otros dos con los ramos, con los electivos bien difíciles. El de econometría déjenlo un poquito más suave. sí, y también como aprovechando que tocaste el tema de los electivos, yo creo que también los electivos que entrega el magíster son increíbles, porque de verdad te ayudan a complementar, porque si bien la malla es muy completa, como les decía antes, que te ayuda como a tocar distintos temas, los electivos ayudan como a cubrir esos vacíos que quedan entre estos grandes temas. Por ejemplo, el tema de los activos alternativos, yo tomé uno, por ejemplo, que era Behavioral Finance, que encuentro que todas las carreras deberían tener ese ramo porque de verdad es increíble. Después, bueno, hay distintos temas, está Bloomberg también, como que hay electivos como más específicos para esas herramientas más específicas que quizás te pueden servir en finanzas. Y al final, la gracia que al final es un magíster que sigue la misma línea de la universidad en el sentido de que nosotros sabemos que cuando entras a la universidad te preparan la cabeza a cómo resolver problemas en el mundo de verdad. No te van a explicar todo porque no tienen cómo explicarte todo, sino que tú cuando ya entras a trabajar, o por ejemplo yo que llevo mi primer año, yo entré y en verdad no sabía nada, no sabía nada, o sea, obviamente tengo una idea por lo que estudié y todo, y hay cosas que uno como que viene de su escuela, digamos, de la universidad en este caso, como que en esos conocimientos, pero no se esperen tomar este magíster o cualquier otro pensando que ya saben cómo va a ser su trabajo, porque eso solamente lo van a saber cuando ya estén con los zapatos como en el mundo laboral
pero que van a tener todas estas herramientas ya listas para poder enfrentarlo y enfrentarlo bien. Entonces, ahí veía una pregunta que preguntaban por el tema de trading, por ejemplo. Quizá ahí Alejandro les puede dar más luces, o sea, más detalle, pero al final, como esa área, o como investment banking, o otros rubros como más típicos, digamos, de finanzas, tú acá de la universidad con el magíster sales con la base, pero allá te van a mostrar, oye, Anto, mira, esta es la planilla que nosotros ocupamos para, y eso puede ser distinto en JP Morgan como en el Banco de Chile. O sea, al final el mundo laboral es otro mundo. Sí, de hecho ahí complementando, si uno sale del magíster, claro, después de un año súper duro, uno cree que se las sabe todas, en términos teóricos, se las sabe todas, pero claro, hay un salto al mundo práctico, digamos. Como cuando, no sé, pues en la uno dice ya, valor presente de algo, se descuenta cierta tasa, donde te la dan siempre la tasa, claro, la parte compleja es cuando estás en el trabajo y tienes que averiguar de dónde salen esas tasas, buscar esas tasas, lo mismo para derivados financieros. Y lo otro yo creo que nunca tuve muy claro, por ejemplo, cada uno entra al magíster y dice, voy a trabajar en finanzas, pero yo por lo menos yo no tenía, no me ubicaba los distintos aspectos o áreas donde uno puede trabajar en finanzas. Pero al final el magíster te prepara tan bien que uno es como un ingeniero comercial dentro del mundo de las finanzas, uno puede pararse en muchos ámbitos, digamos. Yo no tenía idea, que igual sería bueno darle esa base conceptual de industrias, digamos, a gente que está en cuarto año, porque claro, uno puede trabajar, no sé, desde el lado institucionales, que son compañías de seguros AFP, que mueven mucha plata. Por ejemplo, no sé, los AFP tienen 200 mil millones de dólares en activos de administración. Entonces, al final, si uno está en AFP, dentro de la AFP uno puede ver un montón de áreas, desde inmobiliario, desde renta fija, renta variable, desde infraestructura, etcétera. En un banco puede estar en la parte treasury también, o como JP Morgan, o si no, muchas áreas, también en las mesas de dinero, donde va a estar haciendo más trading o otras cosas, y también Claro. uno se puede dedicar tanto a la valorización de empresas como para consultoría también, o empresas más pequeñas que es evaluación de proyectos, pero la gama es muy, si tienen preguntas específicas de cada área, la gama es muy amplia. Yo creo que a Antonio le pasa lo mismo, que al final uno se junta con sus compañeros del magíster y cada uno está en distintas empresas. Igual si el rubro es Cosas distintas. chico y todo el Sí. mundo se va conociendo, las áreas son muy amplias. Acaban de preguntar en el chat qué tal es la exigencia del examen de grado. Bueno, el examen de grado, como cualquier otra prueba, yo creo, eh, si uno estudia, te va a ir bien. O sea, el examen de grado está pensado para en verdad que sea un resumen y comprobar de que efectivamente entendiste lo que te hablaron y obvio que hay algunos que son más difíciles que otros, eso en verdad va variando por el año. Pero yo creo que si uno le toma la mano al magíster desde el principio, le toma la mano, no me refiero a que entiendan todo del minuto uno, no, pero ser como consistente. O sea, si estudiaste para todas las pruebas y estudiaste para todos los exámenes y te fue, no quiero decir bien, pero lo pasaste y entendiste, no deberías tener problema en el examen de grado, porque al final vaya a repasar cosas que entendiste en su minuto. O sea, yo creo que justo en este magíster, o sea, en todo en general, porque el examen de grado pone a prueba ese tema de cuando uno decía en pregrado, ¿cómo era? Como prueba rendida, examen Mater- olvidado, o algo materia así, olvidada, sí, algo así. como quemar el cuaderno en el fondo el día antes y como salvar. Ya, quizás esto en nivel de magíster te puede servir un poquito, pero después es una ola de nieve que se está acumulando. Entonces, mi consejo es, eh, ya, no se maten estudiando, porque en verdad pueden lograr un equilibrio entre el estudio y salir con sus amigos, porque también es importante. O sea, al magíster tampoco se va a pasar lo mal. Es exigente, pero hasta el punto que ustedes sientan que es la exigencia que necesitan. Y en ese sentido, yo creo que si son constantes, no deberían tener problemas. O sea, eso. No sé, Alejandro, cómo lo viviste tú. Efectivamente, o sea, es duro, pero todos los magísteres están en la misma, cada quien con sus mayores diferencias, digamos. Claro. Eh, Ahora, claro, lo duro puede ser que uno sale, o sea, el magíster está organizado en trimestres,
y después uno tiene la última semana de exámenes, no sé, en diciembre, y ya uno tiene como solo 3 semanas, y en enero tiene el examen de grado. Es como justo Entonces, un mes, justo un sí, mes. es un mes. Entonces, Sí. tip, depende de qué tan cada quien tiene sus técnicas, pero hagan sus buenos resúmenes cada uno de los trimestres, y al final el examen de grado no es más que repetir las pruebas de los otros 3 trimestres. Claro, lo complejo es que uno tal vez se va olvidando lo que pasó hace Ah, 3 meses, pero si uno se prepara bien durante los primeros 3 trimestres no va a ser muy complejo. Ahora sí admito que fue duro tener solo un mes para recordar todos los conceptos para atrás. Eso sí, claro. yo les diría, la típica que uno se hace bolsa la semana de exámenes y después queda muerto. Tercer trimestre, la última semana de exámenes, como tómenselo tranqui, porque salen de su, o sea, doy viernes mi última prueba y lunes tienen que empezar a estudiar para el examen de grado, algo así, como para Claro, pero organizarse al bien. final es un examen que no te van a preguntar a nivel de detalle que te pueden preguntar en un control, en una prueba, como que va a englobar los conceptos generales de cada uno de los ramos. Entonces, en ese sentido, eso, como ser como constante y no perderle el hilo a lo que está pasando. Claro, ahí para complementar, por ejemplo, en el magíster van a tener ramos que en el examen se van a juntar. Uno tiene renta variable, acciones como ramo, y bonos, renta fija por otro, pero van a tener un solo examen de Inversión. inversiones. Lo mismo para opciones y futuros y forwards, lo van a tener como derivados. En cambio, los otros ramos sí van por separado, que al final uno tiene derivados, inversiones, Finanzas eh, corporativas, finanza intermediación corporativa, financiera. intermediación financiera, exacto, sí. Sí. También escribieron por el chat si pueden hablar de la carga académica horaria, por favor. Horaria. Mira, yo en verdad, desde que partí trabajando me di cuenta de todo el tiempo que tenía el año pasado. En verdad, en términos como en comparación a otros magíster, en términos de clase, yo creo que estamos parecidos. O sea, como que en términos de horarios de clase, más o menos igual. Como que no creo que haya sido muy distinto. Y aparte, los horarios te puede tocar, tengo la impresión de que teníamos como clases más tirados para la mañana. Esa es como mi impresión de lo que me acuerdo. Eh, ¿Cuál sería como la diferencia en términos de carga versus otros magíster? Como que se nota el tiro cuando los de finanzas teníamos semana de pruebas porque en verdad desaparecíamos. Era como justo la semana antes que te encerrabas y como y armabas tu grupo de estudio, como que en verdad, igual dentro de todo, como que lo pasáis bien. Al final aprendís como a llevar la cuestión de la mejor manera posible. Eh, pero, por ejemplo, algo que yo encontré demasiado bueno, que me gustaba, de hecho, del magíster en ese sentido, que no es como que te pongan todo el rato como trabajos o tareas, como que tú sabías perfectamente que en el trimestre te iban a hacer 4 controles, 2 pruebas y el examen, y nada más, como que no iba a tener como tráigame un proyecto, no, como que eso es, como que en ese sentido es cero como cachero el magíster, como que ya entré con la regla del juego más o menos como ya conocías desde un principio y no te meten esos como trabajos como que al final te destruyen como toda tu planificación, que eso yo lo encontraba muy bueno. Como que al final ya sabía, y por ejemplo, si teníais un control el viernes, sabía que sí o sí a la clase el miércoles tenía que ir porque van a hacer el repaso del control, y es como la evaluación que tú tenés para subir la nota y qué sé yo. Entonces como que eso también te ayuda mucho como a planificarte, no sé, pues si queréis dar un control por perdido, ya sabéis perfecto que tenéis otros 3 y le ponéis bien a los otros 3, ¿cachai? Como que no te van a salir de repente de la nada con que, oye, al final son 10 controles, no, como que en ese sentido está bien pensado. Yo, la verdad que concuerdo. Yo diría que en horas de estudio sí te demanda más que los otros magísteres. Ahora yo separaría, eh, no sé, puede ser que hay magíster que sean eh, más llevaderos, que es más fáciles tal vez de aprobar. En el de finanzas, la verdad es que hay que hacer harto esfuerzo para aprobar, digamos. Entonces, la gente suele estar estudiando constante, uno se va acostumbrando al final.
o sea, no es imposible, pero hay que ser disciplinado tal vez. Si uno en pregrado no lo fue tanto. Claro. Pero También vi preguntas en el chat que son más larguitas. No sé si las personas prefieren levantar la mano y hacerlas directamente. que yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Después pasamos a las manos. Un poco más hablando como sobre su experiencia laboral, ¿cómo les ayudó el magíster justamente a esa vía laboral en términos de las herramientas que les dieron el magíster que ustedes digan que sí, la uso día a día o me fue súper útil? ¿Cómo fue eso? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo hoy día estoy trabajando en un área comercial. Decidí irme por el área comercial porque quería saber qué significaba el área comercial de un banco. Y ahora si tú me preguntas, Anto, ¿en qué te veí en 2 años más? Me veo en el mundo financiero sí o sí. Eh, ¿Por qué? Porque creo que todos los conocimientos que tengo los tengo aquí fresquitos en mi cabeza y quiero sacar como ocuparlos y como no perderlos, digamos. Y en ese mismo sentido, ¿por qué me di cuenta? Porque estando dentro del banco, como, bueno, como trabajo en banco, claramente como que las finanzas son ya no una piedra esencial, pero al final todo lo que se habla es financiero al final, de créditos, de bonos, de tasa, y al final el magíster te ayuda a tener esos conceptos como más familiarizados, que te hablan de, no sé, de que la Fed o Banco Central tomó alguna decisión, que tu cabeza ya va a hacer clic porque vas a haber tenido renta fija y vas a pensar como, ya, quizás no de esa manera, pero vaya a tener una noción de qué es lo que pasa detrás y cómo eso puede impactar. Y Por, ahí respondiendo a una pregunta, ay, perdón, Alejandro, no, que no, dale, dale. no alcancé a leerla, de si el magíster tiene un enfoque mayor en la finanza corporativa o inversiones, yo lo separaría en 3 mundos: corporativa, derivados e inversiones, perdón. Te da la gama de finanzas corporativas full, y al final es lo que hablaba un poco al principio, de que yo creo que todos los ramos grandes del magíster son distintos lenguajes de la misma finanza. O sea, finanza corporativa es un mundo de verlo, inversiones a otro lado, derivados a otro lado, pero al final todos están hablando del mismo concepto de cómo podemos valorizar una empresa, cómo se ve afectada la empresa si pasa, si es que echan al CEO, por ejemplo, y los 3 ramos como que van a ir mostrándose su visión de cómo resolver ese problema, de cómo la acción va a subir, cómo va a bajar, cómo el mercado va a reaccionar frente a ese cambio, como que eso. Por eso es muy completo también, porque no solamente se enfoca en inversiones, por ejemplo, da como luces de los 3 grandes gruesos de finanzas. Claro. Yo lo vi en carne propia porque justo en la compañía donde trabajo, como que el- somos pocos, entonces hay que hacer mucho, digamos, por área. Entonces yo pude aplicar distintos ramos del magíster y, por ejemplo, no sé, mi primer proyecto o primer año estuve muy metido en derivados financieros. Entonces a ellos siempre le agradezco al magíster, por ejemplo, me tocó estar con inclusive compañeros de trabajo que iban varios años en la oficina, que veían un poco de derivados, pero tal vez más la parte operativa. En cambio, entenderle en cómo se valoriza, en de dónde sale, cómo se mueve, me permitió agarrar un proyecto grande, había que implementar toda una nueva área de valorización de derivados en la empresa, trabajar con Bloomberg, me permitió también, pude viajar, digamos, también me acuerdo en esa época, a Nueva York a trabajar porque tuve que coordinar unas implementaciones con Bloomberg allá. Aprovecho, digamos, que para el mundo financiero el inglés es clave también, aunque pero ya en esta época también se sabe, pero les va a tocar harto, digamos, y también es un gran elemento diferenciador, digamos, porque aunque uno no lo crea, uno entra a trabajar y el nivel de inglés no es tan alto, digamos. Entonces, entre más, o sea, incluso en el mundo financiero es como, yo diría, normal, pero entre uno más lo tenga desarrollado, va a poder meterse entre más proyectos o te van a dar de por sí más proyectos, digamos. Eh, por el lado de valorización de empresas o de proyectos, por ejemplo, me acuerdo que en la OFI pusieron, oye, por primera vez tenemos que comprar o hacer una inversión en esa época era
una línea de transmisión eléctrica. Al final, por donde se va moviendo la electricidad y el ingreso viene de los clientes como nosotros, o personas, o de empresas, o de mineras, y al final fue, oye, ¿quién sabe valorización de proyectos? Y fue como, ¡pac! Levanté la mano, digamos, efectivamente con mi jefe, etcétera, hicimos, nos adjudicamos el proyecto, y claro, el magíster te enseña, tenés valorización de finanzas corporativas, pero también algunos electivos de valorización de proyectos, o si no también tomar el concurso este del CFA, te da una mejor como sensación, digamos, o tácticas de cómo valorizar una empresa, porque al final es fácil teóricamente traer cosas, valores presentes, pero el hecho de cómo proyectar ingresos, costos, que está asociado, no sé, el ingreso está asociado a que suba, no sé, el precio del cobre, o el precio del petróleo, o la inflación de aquí o de allá, todo eso son cosas que el magíster igual te da. Y también por el lado de inversiones, bueno, obviamente hay que saber de bonos y de acciones también, por lo menos en mi caso, en la parte de la mesa, digamos, o que yo también en la parte de riesgo vi lo que era trading de acciones, bonos y derivados. Yo diría también que, que es muy útil para lo que es consultoría. Tengo amigos que también trabajan en consultoría, tal vez más financiera, porque hay distintas casas de consultoría, algunas son más estratégicas. Tengo amigos que trabajan en consultoría financiera, evaluación de proyectos, y yo creo que el magíster te prepara para todo, también por la formación de atrás que tenemos de ingenieros comerciales, tal vez para la parte más comercial, digamos, o como distribución, cuando uno vende fondos, a cuando uno los compra y los analiza y los valoriza. Entonces ahí no se preocupen de eso, digamos. Se va a usar todo. Tal vez lo de derivados financieros no se use tanto, depende justo, es un poco más específico, pero todas las otras áreas sí. Hay manos levantadas. Tomás Aguilera. Sí, yo tenía una pregunta que era un poco más directamente para Alejandro. Tú contaste que que trabajas en tu tiempo libre como trader de acciones nacionales. Quería saber qué tan preparado te deja el magíster para a un corto o mediano plazo poder hacer eso no como tiempo libre, sino dedicarse a eso en 100%. Decís como para trabajar en una mesa de inversiones de un Claro, banco de... claro. ¿Qué tanta es la preparación en comparación al mercado o qué tan posible se vuelve a hacer de manera independiente ese tipo de cosas? Yo te diría que te prepara bien, es que el magíster, es que por un lado ya teóricamente uno aprende, no sé, vas a aprender lo teórico, en acciones vas a saber, claro, qué mueve el precio de la acción, en bonos también, calcular, no sé, pues duración de un bono, cómo construir una cartera de cierta duración de bonos para protegerme ante ciertos movimientos de tasa de interés, que la del Banco Central, etcétera. Pero en mi año, por lo menos, tuve un electivo era de renta fija, donde ahí sí nos tocó crear un portafolio en Bloomberg, poner ciertos bonos me acuerdo, nacionales, y asumir, y creo que el profe te ponía, creo que la nota no era era un poco en función de rentabilidad, pero tenías que defender, digamos, tus inversiones. Entonces me acuerdo que ese fue mi primer approach como para hablar de rentabilidad y tomar decisiones más reales, digamos. Por ejemplo, diría que te sirve. Ahora no, eh, así como tal, empezar a tradear mucho, no te da tanto la parte como más de práctica, la vas a ver sí o sí cuando uno empieza a trabajar, digamos, en las empresas. ¿Y para qué lado de la empresa del área de finanzas habría que acercarse para poder, a un corto plazo, poder dedicarse a hacerlo de manera un poco más independiente? ¿De dónde podría sacar la práctica bien para eso? O sea, el problema del trading es que sí o sí se saca tenés que practicar. Entonces yo creo que o sea, hay un montón de plataformas que te permiten a nivel usuario gratis hacer inversiones tanto en acciones de Estados Unidos como en Chile. Ahí puedo mandar después, pero hay varias como... eh, está a nivel local, bueno, esa es una que uso, que está Renta 4, que es una administradora, al final una corredora de bolsa. Uno puede abrirse una cuenta y mover montos chicos, digamos, para probar, porque al final eh, hay que dejar cierto feeling. Entonces yo creo que el magíster, ninguno de los dos magísteres, tampoco la ingeniería financiera, te va a preparar tanto para eso. Y es un mundo muy distinto el transar acciones nacional. O sea, es un mundo muy distinto el ver renta variable que ver renta fija.
Yo por lo menos nunca he hecho trading de renta fija, he hecho ahora renta variable. Y también es un mundo transar renta fija, o sea, renta variable extranjera, donde se mueve más por fundamentales, que sí lo vas en el magíster, digamos, modelos de factores, modelos del KPM, ciertos ajustes que se le hace al KPM, que uno puede meterle teoría, y al final uno va a estar viendo, oye, qué pasa con ciertas economías o decisiones de distintos países para ver cómo se mueve la acción. El problema de Chile y de acciones nacionales es que se mueve mucho por flujo. Entonces, como hay muchos actores grandes como FP o compañías de seguros, eh, puedes tener un análisis muy fundamental de, oye, la economía de Chile, o sea, la inflación va a subir, por tanto los ingresos de los bancos se mueven en torno a inflación, por tanto esta acción de BCI, del Santander o de Itaú va a subir, lo cual sí puede darse en el largo plazo y haría una inversión más para el largo plazo, pero podría darse que, por ejemplo, como ahora con el retiro del 10%, las FP salgan a vender acciones y como tienen que vender mucho, me tira el precio para abajo, porque ese es el problema de Chile, que no se mueve tanto por fundamentales. Es un poco molestoso en ese sentido. Así, yo prefiero transar renta variable extranjera. Yo te diría andar desarrollándolo, haciendo inversiones con el tiempo libre. Lo que sí, eh, existe lo que es un trading como más moderno, que se está usando el hecho de crear modelos o programación financiera para predecir, digamos, ciertos movimientos, que lo he visto, digamos, en mesas de dinero extranjeras, y sé que, por ejemplo, no ha entrado, por ejemplo, no se usa mucho en las mesas actuales, por lo menos en Chile, pero sé que está entrando. En ese sentido, tal vez le daría yo creo que estuvieron en la charla anterior, porque no sé si estuvieron en la de ingeniería financiera, no sé si Macmillan habló un poco de eso, pero sé que, por ejemplo, hay algunos fondos más, o sea, algunas AGF, administradoras generales de fondos, que están usando esta tecnología, digamos. Entonces es algo que se viene, para que lo tengan Igual en creo cuenta. que en el magíster, si no estoy equivocada, incluyeron un electivo de trading como específico de eso. Me acuerdo como en el último trimestre había compañeros que hablaban de eso. Estoy 90% segura. Perfecto, claro, porque yo tengo mis quejas tal vez a lo que faltó en la versión 2016, que podría ser esa tal vez. Claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos más manos levantadas? A Juan Pablo Torres. Ya. Hola, de nuevo. Esta duda quizás es más a nivel como motivación extrínseca, que quizás es algo que muchos se preguntan y influye en los primeros años de trabajo, que cuánto se demoraron en encontrar la primera pega, que esa sería como una parte de la primera pregunta, y en tema de los pagos también, tipo las remuneraciones. Mira, yo creo que hoy día en tiempos de COVID, como sabemos, o sea, yo creo que el mercado laboral desde el 18 de octubre en adelante, arrastrándose con el COVID, no ha sido el normal de, para nadie en realidad, y nosotros recién egresados más difícil todavía. Pero en tiempos normales, por ejemplo, yo que salí el año pasado, en verdad mis compañeros en general todos encontramos trabajo súper rápido. O sea, hay personas que no han encontrado trabajo porque entre meses se fueron de viaje y le agarró el estallido social y cosas así, pero en general todos, 1 o 2 meses ya estábamos con entrevistas activas de trabajo y en comparación a otras áreas, como en términos de sueldo, sí hay una, o sea, obviamente depende mucho si, por ejemplo, entras a una empresa grande versus a una empresa más chiquitita. Obviamente ahí hay una diferencia muy grande. Pero si entras al mundo financiero en una empresa más o menos grande, reconocida, qué sé yo, sí se ve cierta diferencia con otras áreas, digamos, como marketing o gestión o recursos humanos, qué sé yo. Creo que es un área como más valorada en ese sentido. Pero como volviendo a lo que hablábamos antes, como, o no sé si lo comenté, pero aprovecho de comentarlo igual, como con este vuelito de que en verdad tenemos una ventaja como siendo alumnos de la UAI y como agentes de finanzas, o sea, las grandes empresas nos están mirando, nos están buscando, o sea, no se extrañen si el día de mañana salen y los llaman como, hola Juan Pablo, te quiero conocer, tengo una propuesta de trabajo, qué sé yo, como que estamos dentro de su radar, nos están buscando.
La misma experiencia, diría yo. Me acuerdo que, bueno, por lo menos yo tuve, fue chistoso, porque el examen de grado tenés pruebas un martes y un jueves, descansás miércoles, yo tuve entrevista laboral ese miércoles. Entonces, prácticamente terminé el examen de grado y ya y me ofrecí, y firmé contrato. Entonces, sí, uno consigue pega muy rápido. La mayoría de mis compañeros igual. Todos, yo creo que si todos empezaron, la mayoría, la que no se fue, dejemos a los que viajaron y se fueron por el mundo, qué sé yo, todos consiguieron pega en el mismo marzo de enero que dimos el examen de grado durante ese año. Y sí, se nota una diferencia yo diría que el magíster de finanzas es de los mejores, tiene las mejores remuneraciones en comparación a los otros magísteres, en especial si te vas a banco, digamos, o sea, banco, AFP, etcétera. También compañías de seguros, el área de inversiones, por lo menos, todo ese mundo tiene un spread un poquito más grande que áreas como, o sea, cuando uno sale de la U, como áreas como marketing, por ejemplo, u otros. Muchas gracias. Cristóbal Aguilera también tiene otra pregunta. Hola. Mi pregunta va. Ay, sorry. Mi pregunta va más por el lado de que si todos los ramos son como matemáticos, o sea, sé que es un magíster obviamente matemático, pero si hay algunos ramos como más orientados un poco más a los conceptos para que entendamos. No sé si se entendió porque mi perro ladró. Lo Sí, siento. no, perfecto. Mira, yo creo que en todos los ramos vas a tener números, porque al final es finanza. O sea, como los ramos como el plan común, digamos, porque ahí electivo es otro mundo. O sea, por ejemplo, Behavioral Finance es 100% o ya 90% como más de concepto y de racionalizar y como de esa onda. Pero, por ejemplo, también pasaba mucho en finanzas corporativas, que si bien tenía que aprender la fórmula y la ecuación y cómo se calcula la deuda, etcétera, etcétera, hay toda una conversación, hay todo un diálogo que se lleva por el lado del profe que va como uniendo puntos en el fondo. No es como que te pongan la ecuación y te digan como ya, apréndansela, como que reemplacen y chao, como que hay mucha conversación, hay muchas como, sobre todo, como existen también las preguntas de desarrollo, que te dicen, como tenemos el caso de esta empresa, qué sé yo, bla, bla, ¿qué crees tú lo que va a pasar? Y sin ni siquiera tener que poner un número en tu respuesta. Al final es entender cómo funciona, y ahí está lo importante también del magíster, que no, si estás acostumbrado a aprenderte las cosas de memoria, el 20% lo tenés tiqueado, pero el otro 80% te cambian un número y a la hoguera. O sea, entonces los profes en ese sentido se preocupan mucho de la lógica que hay detrás, tratan de transmitirlo de la mejor forma que pueden y después de esa lógica llevarlo a los números. No sé si contesté Sí, tu sí. pregunta. Dale, gracias. Gracias. Jan Arriagada también tiene una pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ya. Acá estoy. Dos preguntas, una muy corta y otra un poco más interesante. La primera, quería saber qué recomiendan ustedes a la hora de hacer la práctica profesional. Porque yo tengo conocidos que le hicieron mediante el magíster, gente que la hizo antes de entrar y gente que la hizo después, una vez que salió el magíster. Entonces quería saber cuáles eran sus experiencias con eso y qué nos recomiendan. Y en segundo lugar, que recién venimos de la charla del MIF. Entonces yo quería saber qué opiniones tienen ustedes respecto a ese magíster, porque al menos Macmillan, creo que era su apellido, nos dijo que él creía que el MIF te preparaba más a ti para el área de inversiones, mucho más que este magíster. Entonces yo quería saber cuáles eran sus apreciaciones respecto a eso y respecto al otro magíster. ¿Quieres contestar tú, Alejandro? Ya, comienzo. Dale. A ver, sobre la práctica, en mi caso yo creo que a diferencia de Antonia, yo las hice antes. Entonces entré directo a trabajar. O sea, te veía como un pro de que si entras a trabajar, si ya conseguís trabajo,
el hecho de no tener la práctica atrás te puede no atrasar, digamos, en el sentido si de la nada tu trabajo se vuelve muy demandante, tenés proyectos o empezás a correr, digamos, yo creo que ahí diría, pucha, qué lata de tener la práctica aparte, digamos, o que no me den, porque al final vas a estar 3 o 6 meses, digamos, con sueldo de practicante y con tareas de practicante, digamos. Pero por el otro lado, es buena táctica de que muchas empresas te contratan donde haces la práctica. En el caso Claro. de Confuturo, donde estoy yo, o de otros amigos, pasa mucho. Entonces, una buena táctica, a veces cuando son empresas que están en los puestos tal vez muy peleados, práctica de 3, o no entre las empresas son más abusivas porque tenés un recurso muy barato y que lo haces hacer trabajo de analista normal, lo tirás para 6 meses y después, claro, te lo largan, no te ofrecen contrato. Pero sí, o sea, yo creo, en mi caso yo la hice después del examen de grado. Di el examen de grado en enero, partí en febrero. Yo creo que el magíster en sí, no sé si te da mucho espacio, o sea, no sé si te conviene tanto tomar la práctica teniendo el magíster al mismo tiempo. Porque, o sea, si lo podéis lograr, buenísimo, pero yo creo que un paso a la vez. O sea, si ya postergaste la práctica profesional, haz el magíster tranquilo, ¿cachai? Como aprende y después con todo eso, de hecho, incluso yo creo que es mejor tener la práctica profesional después de haber hecho el magíster, porque te da esa misma posibilidad que dice Alejandro. O sea, es muy distinto entrar a trabajar en un área donde tú ya conoces un poco de qué se trata. Por ejemplo, en mi caso que entré a Ernst Young, al área de evaluation, yo quizá no lo habría aprovechado tanto si no hubiera tenido el magíster de antes, porque habría muchos conceptos que me estuvieran dando vuelta que quizás no los tendría muy claros si no hubiera tenido el magíster de antes. Entonces creo que si ya postergaste la práctica, es la mejor oportunidad de encontrar un área donde te interese e incluso te puedes proyectar. Vale, Claro. súper. Y respecto a la otra pregunta, En los magíster, yo creo que pasa lo típico que uno compite marketing, finanzas, también compite finanzas, ingeniería financiera, pero yo diría, que tal vez ha cambiado con los años. A ver, yo diría que un comercial que tome ingeniería financiera es bueno en el sentido que le meten lo que no tenemos de programación, de estadística, de modelos, digamos. Al final, para mí, en un resumen, te compensan lo no, los no ingenieros civiles que fuimos, digamos, en pregrado, cuando uno compara con los civiles que hacen cosas más complejas, digamos. Entonces, yo he visto más, o sea, yo sigo creyendo que finanzas, por lo que hablamos de que es mucho más amplio, te prepara más para el mundo de inversiones porque puedes estar en el lado de la venta comercial de distribución, consultoría, derivados, inversiones. Yo veo más el de ingeniería financiera como mi primer jefe fue, civil UAI que después hizo ingeniería financiera. Tal vez no tenía el pregrado de finanzas, digamos, pero se nota, digamos, que ellos están más preparados para tal vez modelar cosas más complejas. Yo los veo siempre no sé, pues en el Banco Central haciendo ciertos modelos de tasas de interés, pronosticando, digamos, ciertos modelos, no sé, pues de precios de largo plazo, cosas así. Lo veo más por ese lado, como más de investigación y tal vez de research. Ahora, efectivamente, el caso eh, hay un área donde podrías meterte a ver en estas inversiones basadas en modelos más complejos. Yo lo veo tal vez un poco más cerrado, más específico. No tengo tantos conocidos, digamos, por el lado de ingeniería financiera. Ahora sí me tocó en algún momento justo eh, eh, con Macmillan, que fue el que habló, que yo en una vez, como yo trabajé en derivados financieros harto tiempo, me acuerdo que al principio casi hicimos, bueno, nos tocó trabajar juntos porque al final empezó a trabajar en una compañía que vendía software para valorizar derivados financieros, donde claro, me acuerdo, tal vez muy específico el ejemplo, él se metía a valorizar de forma manual esta opción o este swap, bueno, después, bueno, para no meterme en materia, un derivado, y él se metía a jugar con cómo construyó las tasas, cómo le trae valor presente, etcétera, que al final, bueno, yo prefiero la parte, entiendo cómo se hace y lo veo por Bloomberg. Al final voy a contratar un software que haga la parte dura. Ahora, efectivamente, ya tengo el conocimiento para entender lo que está pasando, digamos. Esa es como lo veo diferencia. No sé si Anto tiene otro ejemplo.
No, muy, muy de acuerdo. O sea, al final como que está más enfocado en lo que decías tú, como compensar lo no civiles que somos. Pero al final, en términos prácticos, si no estás seguro que eso es lo que a ti te gusta, creo que no es necesario meterte al mundo de la programación, como que siento que te tiene que convencer demasiado. En cambio, nuestro magíster en ese sentido es un poquito más amplio, porque por ejemplo, no sé, yo cuando entré a la práctica, teníamos que hacer modelo y teníamos que meternos a la juguera de taza, como le decíamos nosotros y qué sé yo, pero son programaciones que te enseña en el mismo lugar donde estás trabajando. Entonces, como que ahí yo veía que no era tan necesario como saber hacerlo como yo sola, porque al final llegaba y te sentaba y te explicaban como llanto, mira, esta es nuestra máquina para hacer todo, ya perfecto, ¿cómo se ocupa? Y como ya tenía el backup financiero detrás, ya entendís que poniendo ciertas cosas va a pasar ciertas otras cosas, como input, output. Entonces, ese sería mi comentario al respecto. Claro. Efectivamente encuentro que es un pro el saber programar, digamos, tener, Sí, mil por eh, ciento. claro, o tener cierta base, digamos, Pero, porque al final debo decir que cada vez cambié en tu año. Mi Excel para finanzas de mi magíster fue muy básico. Vi programación con Visual Basic, muy básico, creo que mejoró después y después en el trabajo tuve que ir a unos cursos para yo hacerlo. Efectivamente, en este mundo financiero vas a tener que trabajar con muchos datos, etcétera, y aprender claro, a programar tu Excel para que salgan cosas automáticas te va a ayudar. Ahora, el meterme a usar Stata u otros programas más complejos, digamos, para hacer proyección, digamos, regresiones y tratar de ir por ese lado, lo hallo más para investigación. Ahora, claro eso. encuentro, sí, claro, si es un ingeniero, alguien que hace el magíster en finanzas, no, creo que alguien que hace el magíster en finanzas y que tiene conocimientos de programación un poquito más avanzados, lo encuentro bueno también, porque igual me pasó que, claro, me tocaron civiles de practicantes alguna vez que, que, se- que efectivamente me programaron, pero ese es un civil, digamos, sin ningún magíster, digamos, que sí se puede usar la programación se puede usar para automatizar muchas tareas, entonces es buena. No sé si el magíster después tuvo algún electivo de programación. Creo que después hubo Teníamos un curso uno. de Excel, Sí, pero lo creo que vimos en las después MATLAB. en econometría financiera, por lo menos en mi año, era muy fácil, se usaba SPS, algo así, pero creo que después usaron MATLAB y cosas así en econometría financiera con Viviana Sí, Fernández para hacer cosas más complejas, que algo de base ahí fue cambiando. sí, pero al final yo creo, en todos lados vaya a tener, o sea, yo creo que en el mundo financiero en general, eh, creo que necesitas como tres elementos básicos. Uno, ya el conocimiento de finanzas en general, que te lo da el magíster, como el contenido. Dos, ojalá tener buen inglés, porque eso sí te va a abrir muchas puertas. Al final el mundo financiero, como todos sabemos, está en Estados Unidos, no está acá. Entonces, a medida que uno va creciendo, igual aspira a tener negocios o relaciones con países extranjeros que no necesariamente hablan español. Y aparte los papers, todas esas cosas, mucho inglés. Y por último, manejo de Excel o como decía Alejandro, un poquito de programación. De última ya quizás no sabía armar una macro, pero se aprende. O sea, te tomáis un curso de Excel y en una semana estás listo, ¿cachai? Como que así lo veo yo, como siendo muy práctica en realidad. Pero al final todo lo que tú tengas que aprender en términos de programación y de cómo hacer el uso del Excel más eficiente y hacer el modeling, etcétera, etcétera, lo vas a aprender cuando estés trabajando. Ellos te van a pasar como ese detalle. Aprovecho de los tres Súper. pilares que mencionó Antonia, inglés. Yo he visto a dos UAI magíster en finanzas entrar a la misma oficina y ver cómo el que sabía inglés se fue por un crecimiento mucho más acelerado porque, claro, le dan proyectos, tenés que trabajar con gente en inglés, le dan proyectos, o sea, le dieron Darte proyectos más vuelta. grandes, le tocó viajar, tenés incluso, te da mayor roce político también, porque el hecho de agarrarte proyectos más grandes o manejar cosas más difíciles, te hace trabajar con gerentes, ir a directorio, cosas así, entonces, sí o sí, si pueden potenciarlo en tiempo libre, etcétera, si es que alguien tiene un gap, es muy, muy importante también.
Vale, muchas gracias, se pasaron. Sofía Súper, Andrade ahí, también tiene una pregunta. Sofía Andrade tiene otra pregunta. Sí, es que yo quería saber con ese tema, ¿cómo es valorado el magíster afuera? O sea, porque obviamente en Chile está como ingeniería comercial, pero si uno se va para afuera es business and management. Entonces, eh, quería saber, ¿sale como Masters of Sí, Finance? Master of Finance, Ya, perfecto, 1000%. Sí, ya. así Y, es reconocido. ¿Y cómo ha sido como, por ejemplo, para gente que se ha ido para afuera con el magíster, lo ha ayudado en ese sentido? O no sé. Pucha, yo en realidad de mis compañeros cercanos no conozco a nadie que se haya ido a trabajar para afuera. Así que no te podría dar input en ese sentido. Pero sí sé que al final, si ya te estás yendo para afuera, te van a mirar como la persona que viene de Chile. ¿Cuáles son las mejores universidades de Chile? Esta y esta y esta. Ya. ¿Y tú en qué estás dedicado? En finanzas. Ah, perfecto. Versus Ya, otra persona que puede salir de una universidad tradicional, pero que no tiene ese plus. Entonces, de última, los gallos que te estén analizando el currículum, quizás no sepan qué tan profundo fue, pero tenía un máster en finance, ¿cachai? Y al ya. final el colador afuera es mucho más duro en el sentido de que podéis poner mucha decoración en tu currículum, pero te van a hacer la prueba y te van a poner a prueba de que efectivamente sepas y de que hagas valer, o sea, que te demostrar que en verdad lo que sale de tu currículum es verdad. Entonces, como que va más por ese lado, como que son mucho más prácticos en ese sentido. Ya, perfecto. Ya, bacán. Yo no tengo conocidos compañeros de la U que se han ido a trabajar afuera, pero no en finanzas, pero complementando, claro, el título es Master of Science in Finance, que al final un Master of Science lo tenés en Estados Unidos, en Europa, al final es un máster que no te exigió experiencia laboral para realizarlo. Entonces Claro. no es que sea Ya. algo de Chile o de Latinoamérica, sino que es muy homologable, digamos. Y es muy valorado que uno lo tenga. De hecho, Ujú. cuando comparado con otros contactos que tengo, digamos que salen de universidades gringas o europeas, casi la mayoría igual la agarra un Master of Science en algo al salir. Entonces te nivela, por así decirlo. Ahora, tal vez si uno quiere irse a trabajar en finanzas más fácil para afuera, ya claro, tengo una certificación como el CFA o algo así que Claro. sea más Eso va homólogo a ser, a va nivel a ser mundial, clave. esto Claro. te hace moverte súper fácil, digamos. Porque no hay, te validan al toque que sabes lo mismo que todas las personas del mundo que hicieron el CFA, por ejemplo. Ya, perfecto. Gracias. Andrés Gallardo también tiene otra pregunta. Sí, buenas tardes. Quería preguntar para alguien, en mi caso estoy interesado en el tema de asset management, específicamente en portfolio management, entonces quería preguntarle su opinión, considerando bueno, sus conocimientos y experiencia laboral, eh, ¿qué habilidades son más apreciadas para ese sector y específicamente portfolio management entre ingeniería financiera y bueno, todo lo que hemos estado hablando ahora de finanzas? Ya que, o sea, aún me queda tiempo, eso sí, pero considerando que ustedes también mencionaron que como cada vez está entrando más este tema tecnológico, la importancia de la programación y de la modelación, eh, ¿cuál es como su opinión al respecto? Y probablemente qué aconsejarían, bueno, eso principalmente. Yo creo que en el mundo financiero, como un área como asset management, por ejemplo, siempre vas a tener la combinación del el cálculo del número, o como puede pasar también en investment banking, por ejemplo. La combinación del número con la parte de la venta de ese número, o de la cartera, o de lo que estés vendiendo. Y asset management creo que es un muy buen ejemplo, porque al final, si bien tienes que calcular cosas y darle propuesta al cliente de carteras y qué sé yo, tienes la parte comercial también, que habla de entender cómo salió ese número y cómo transmitírselo a este cliente para que lo tome, o para que deje la plata contigo, que al final es eso. Yo trabajo como paralelo a asset management en realidad, como que nuestra área, por temas como de compliance que nosotros llamamos, no podemos comunicarnos por los clientes comunes que tenemos,
pero los veo de esa manera, o sea, como gallos que tienen la parte comercial, pero por el lado financiero. Y un poco lo que hablábamos antes con Alejandro, que para estos casos no necesariamente tienes que hacer seco programando y cosas así, porque el día de mañana vayas a llegar a un banco o donde vayas a trabajar y te van a decir, mira Andrés, esta es la forma en la que nosotros lo hacemos. Y puedes saber muchas cosas, pero te tienes que adaptar a los sistemas que tienen y que te lo van a enseñar, ¿cachai? Como que son el tipo de cosas que uno no puede anticipar, aprender y que las tenés que aprender en la marcha. Ok, perfecto. Bueno, ya no hay más preguntas, así que muchísimas gracias chicos por venir. No, gracias a usted y cualquier cosa que los podamos ayudar como fuera de esta charla, felices. Si quieren pueden dejar sus correos para que, no sé si alguien tiene alguna pregunta más específica. Sí, por favor, que ya han preguntado algunos estudiantes, por si les pueden responder ahí sus consultas que tengan. Ahí voy a poner mi correo para que me escriban. Muchas gracias por responder la pregunta, Antonio. No, de nada. Sí, gracias. muchas gracias también a los que hicieron preguntas. Las A preguntas todos los que estuvieron súper participaron. buenas y sí, ojalá que haya servido para más personas. Y gracias a ustedes también, a Antonia y a Alejandro por participar, por darse el tiempo, lo mismo que dije al principio. Ojalá que le haya servido a la gente que vino, que como ya lo he dicho antes, que sirva como complemento a lo que viene en el Master Forum, porque desde la perspectiva de ustedes podemos tener una perspectiva un poco más cercana a lo que es los estudiantes, en vez de lo del Master Forum, que más los profesores son los que hablan. Así que muchísimas gracias a los dos, se pasaron. No, muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Sí, gracias a todos, antes de que al se vayan, público en general. perdónenme, y- que no, tengo dale, una falla de conexión. Si los demás que quieran prender sus cámaras, ya que este es un proyecto, tenemos que tener la foto, por favor. Por favor, por favor. Súper importante. Después nos dicen qué Para que hicieron. la DAE no nos rete. Para que vean de dónde se están yendo los fondos. ¿Ya la saco yo? Sí, por favor. Ya. Sonrían. Ya estuvo. Súper. Chicos, Aprovecho muchas gracias. de, Javier, por favor. de decir que mañana sigue el día 4 de las charlas y a las 6 empezamos con Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones. Y después a las 7:30 se viene Business Analytics, así que para los que quieran participar, el mismo link. Así que eso, lo esperamos. Nos vemos. Chao.